Bien, comenzamos con otro nuevo capítulo de San Marcos, capítulo 10. Empezando diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé ese ánimo, esa fuerza para seguir adelante. Ven, Espíritu Santo, danos tu fuerza, danos tu amor, danos tu alegría, danos tu paz. Danos tu paciencia, danos tu perseverancia, danos tu sabiduría y danos tu entendimiento para leer tu palabra, que es palabra de Dios. Introducción del capítulo 10 dice lo siguiente. Enseña Jesús a la indisolubilidad del matrimonio, los peligros de las riquezas, y del premio de los que dejan todas las cosas por seguirle. Avisa de nuevo a sus discípulos que debía morir y resucitar. Responde a la petición de los hijos de Zebedeo e inculca otra vez la humildad. Da vista al ciego Bartimeo. Mateo 19, Lucas 18, 22. Versículo 1 del capítulo 10 dice: Y partiendo de allí llegó a los confines de Judea, pasando por el país que están al otro lado del Jordán, donde concurrieron de nuevo alrededor de él pueblos vecinos, y se puso otra vez a enseñarlos, como tenía de costumbre. Vinieron entonces a él unos fariseos y le preguntaban por tentarle: si es lícito al marido repudiar a su mujer. Pero él en respuesta les dijo: ¿qué los mandó Moisés? Ellos dijeron, capítulo 4, ellos dijeron: Moisés permitió repudiarla, precediendo escritura legal del repudio. Versículo 5. Los cuales replicó Jesús en vista de la dureza. Los cuales replicó Jesús en vista de la dureza de vuestro corazón, os dejó mandado eso. Pero al principio, cuando los crió Dios, formó a un solo hombre y una sola mujer, por cuya razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Eso está en el versículo 7. Por cuya razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y juntarse con su mujer. Versículo 8. Y los dos no compondrán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. El 9 dice, versículo 9. No separe pues el hombre de lo que Dios ha juntado. Versículo 10. Pues en casa le tocaron otra vez sus discípulos el mismo punto, y él les inculcó: cualquiera que desechare a su mujer y tomare otra, comete adulterio contra ella. Versículo 12. Y si la mujer se aparta de su marido y se casa con otro, es adúltera. Versículo 13. Como le presentasen unos niños para que los tocase y bendijese, los discípulos reñían a los que venían a presentárselos.
14. Lo que advirtiendo Jesús lo llevó muy a mal, y les dijo: Dejad que vengan a mí los niños, y no se lo estorbéis, porque de los que se asemejan a ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, que quien no recibiere como un niño inocente el reino de Dios, no entrará en él. Y estrechándolos entre sus brazos y poniendo sobre ellos las manos, los bendecía. Versículo 17. Así que salió para ponerse en camino, vino corriendo uno y arrodillado a sus pies le preguntó: Oh buen maestro, ¿qué debo yo hacer para conseguir la vida eterna? Versículo 18. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. 19. Ya sabes los mandamientos que conducen a la vida: no cometer adulterio, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no hacer mal a nadie, honra padre y madre. 20, versículo 20. A esto respondió él y le dijo: Maestro, todas esas cosas las he observado desde mi mocedad. 21. Jesús, mirándole de hito en hito, mostró quedar prendado de él y le dijo: una cosa te falta aún. Anda, vende cuanto tienes y dalos a los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo. Y ven después y sígueme. 22. A esta propuesta, entristecido el joven, fuese muy afligido, pues tenía muchos bienes. Versículo 23. Y echando Jesús una ojeada alrededor de sí, dijo a sus discípulos: Oh, cuán difícilmente los acaudalados entrarán en el reino de Dios. Los discípulos quedaron pasmados al oír tales palabras. Pero Jesús, volviendo a hablar, les añadió: Ay, hijitos míos, cuán difícil cosa es que los que ponen su confianza en las riquezas entren en el reino de Dios. Más fácil es el pasar un camello por el ojo de una aguja que el entrar un rico semejante en el reino de Dios. Con esto subía de punto su asombro.
y se decían unos a otros: ¿quién podrá pues salvarse? 27. Pero Jesús, fijando en ellos la vista, les dijo: a los hombres es esto imposible, mas no a Dios, pues para Dios todas las cosas son posibles. 28. Aquí Pedro, tomando la palabra, le dijo: por lo que hace a nosotros, bien ves que hemos renunciado todas las cosas y seguídote. A lo que Jesús respondió, dijo: pues yo os aseguro que nadie hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o heredades, por amor de mí y del Evangelio, versículo 30, que ahora mismo en este siglo y aún en el medio de las persecuciones no reciba el 100 doblado por equivalente de cosas y hermanos y hermanas, de madres, de hijos, heredades, y en el siglo venidero la vida eterna. 31. Pero muchos de los que en la tierra habrían sido los primeros serán allí los últimos, y muchos de los que habrán sido los últimos serán los primeros. Versículo 32. Continuaban su viaje subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantaba, y estaban sus discípulos como atónitos, y les seguían llenos de temor, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a repetirles lo que habían de sucederle. 33. Nosotros, les dijo, vamos como veis a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y ancianos, que le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le escupirán, y le azotarán, y le quitarán la vida, y al tercer día resucitará. Entonces, oyéndoles hablar de la resurrección, se arrimaban a él Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y por medio de su madre les hacen esta petición: Maestro, quisiéramos que nos concedieses todo cuanto te pidamos. 36. Díjoles él: ¿qué cosa deseáis que os conceda? 37. Concédenos, respondieron, que en tu gloria, oh glorioso reinado, nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. 38. Mas Jesús replicó: no sabéis lo que pedís.
¿podéis beber el cáliz de la pasión que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo de sangre con que yo voy a ser bautizado? 39. Respondiéronle: sí que podemos. Pues tened por cierto, les dijo Jesús, que beberéis el cáliz que yo bebo, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero eso de sentarse a mi diestra o a mi siniestra no está en mi arbitrio. Como hombre, al darlo a vosotros, sino a quienes se ha destinado por mi Padre Celestial. 41. Entendiendo los otros 10 dicha demanda, dieron muestra de indignación contra Santiago y Juan. 42. Mas Jesús, llamándolos todos así, les dijo: bien sabéis que los que tienen la autoridad de mandar a las naciones las tratan con imperio, y que sus príncipes ejercen sobre ellas un poder absoluto. No debe ser lo mismo entre vosotros, sino quien quisiere hacerse mayor ha de ser vuestro criado. Y quien quisiere ser entre vosotros el primero, debe hacerse siervo de todos. 45. Porque aún el Hijo del Hombre no vino a que le sirviesen, sino a servir y dar su vida por la redención del mundo. 46. Después de esto llegaron a Jericó, y al partir de Jericó con sus discípulos, seguidos de muchísima gente, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, pidiendo limosna. Y habiendo oído pues que era Jesús Nazareno el que venía, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y reñíanle muchos para que callara. Sin embargo, él alzaba mucho más el grito: Hijo de David, ten compasión de mí. 49. Parándose entonces Jesús le mandó llamar, y le llamaron diciéndole: Ea, buen ánimo, levántate, que te llama. 50. El cual, arrojando su capa, al instante se puso en pie y vino a él. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le respondió: Maestro mío, haz que yo vea. 52. Y Jesús: anda, que tu fe te ha curado. Y de repente vio y le iba siguiendo por el camino.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amigos, amigas, aquí terminamos con el capítulo 10. Próximo video será con el capítulo 11. Gracias por escucharla, gracias por leer conmigo la palabra de Dios. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga.